libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Hola, bienvenidos a Todo está en los libros. Hoy vamos a hablar de algo aterrador, pero que nos fascina. Vamos a meternos en un mundo de sangre, en un mundo de crepúsculos, castillos, noches, neblina. Ya se están imaginando. Me imagino que ustedes ya están pensando de qué vamos a hablar. Y sí, tienen toda la razón. Vamos a hablar de vampiros y vampiresas en la literatura. Estos seres maravillosos, preternaturales, porque no son naturales, no son hombres y mujeres naturales, normales, ni tampoco son sobrenaturales, no son dioses, están ahí al medio, son preternaturales, son seres que nos horrorizan, pero a la vez nos encantan. Bueno, de los vampiros se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, se ha dicho todo. Sin embargo, hay algunas cositas que siempre es bueno conocerlas y saberlas. ¿Los vampiros han existido en la vida real? En la vida real me refiero. Sí, han existido. Son parte del folclore de muchos pueblos. De muchos pueblos de todo el mundo tienen vampiros. Yo no voy a hablar de todos ellos porque estaríamos aquí horas hablando, porque tendríamos que empezar a ver de los vampiros desde antes de Cristo y los vampiros después de Cristo. Y eso ya sería entrar en la historia del vampirismo. Y no es mi idea, porque yo quiero irme a los libros, ¿ya? Sin embargo, hay casos de pueblos que creen actualmente incluso en vampiros, en seres vampíricos. Estos seres que de una u otra manera necesitan la sangre humana para poder ser, para existir. Nosotros cuando hablamos de vampiros, se nos viene inmediatamente a la mente algo, el clásico, que yo sé cuál es el que están pensando. A ver, ¿cuál es el vampiro de los vampiros? Los escuché. Sí, tienen razón. Pero no es el primero. Vamos a ver cuál es el primero. Para hablar del primero tengo que contarle una historia así cortita. Se juntaron en un lugar, estamos hablando del siglo XIX, un grupo de hombres y mujeres de letras, ¿ya? Invitados por el famoso poeta Lord Byron, a un verano, el famoso verano, o el famoso año sin verano que se llama, que fueron a un lugar en donde por un tema de un volcán, eso lo pueden averiguar, el año sin verano. La cosa es que en vez de tener sol tuvieron lluvias, tormenta y fue algo horrible. Se tuvieron que alojar y quedar en una especie de castillo en donde estaba Lord Byron, poeta, donde estaba Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, que ya le vamos a dedicar un capítulo a ella. Estaba también Percy Shelley, otro poeta esposo de Mary Shelley, y estaba también John Polidori, ¿ya? Que era un doctor, que estaba ahí también como invitado en ese lugar. Y en esa noche, en esas noches de lluvia, que ellos estaban terriblemente aburridos porque se dedicaron a leer, porque no tenían otra alternativa en ese tiempo, no había tele, no había Netflix, no había cómo entretenerse. Por lo tanto, ellos se dedicaron a leer hasta que de pronto se les ocurre hacer una especie de un reto, y decir, ¿quién escribe la obra más aterradora que se pueda escribir? Y ese día aparecen dos obras maestras que le dan pie a lo que iba a venir en el futuro del terror literario. Una fue la maravillosa Mary Shelley, que escribe en esa, con 18 años de edad, escribe Frankenstein. Pero no vamos a tocar nada más de ella, porque a ella le vamos a dedicar un capítulo. Pero también ahí estaba John William Polidori, el doctor.
Y él también se propone escribir una obra de horror. Y toma un arquetipo, el arquetipo del vampiro. Se inspira un poco para crear al personaje en Lord Byron, que estaba ahí, que era un poeta, un egocéntrico, la vanidad hecha ser humano. Se inspira un poco en él. Un poco porque lo admiraba y un poco porque lo odiaba, porque también Lord Byron lo trataba bastante mal. Pero toma la figura, la imagen de Lord Byron y crea al primer vampiro que es un señor, que es un acaudalado, que tiene castillos, que tiene prestancia, que es un Don Juan, que atrae a las mujeres, que las seduce con mucha facilidad y que a la vez es cruel. Esa belleza atractiva y esa crueldad que de una u otra manera, no sé por qué, también atrae en los personajes literarios, incluso del cine, cuando se llevan al cine. Y esa noche escribe, se dice en 4 días, la novela, que es la precursora de los vampiros que vinieron después. El vampiro de John William Polidori. Es un relato muy corto, miren, un buen lector, un lector de lectura rápida, en media hora lo tiene acabado este relato. Porque aparte es bastante entretenido. Se le han hecho críticas a la obra El vampiro de Polidori, no importa. Se le han hecho críticas literarias, no importa. Lo que importa es que escribió esta obra y esta obra dio pie para todo lo que sabemos después de los vampiros. Porque no había un vampiro como el que creó Polidori antes de que él lo creara. No existía el vampiro que atraía mujeres, cruel, seductor, con una especie de magnetismo. Ese no existía. Y que era un señor, no estamos hablando de un monstruo, no. Un hombre elegante, con prestancia. Ese lo creó Polidori. Ese vampiro no existía antes de esta obra. ¿En qué año lo escribió? Lo escribe en 1816 y se publica en 1819. El vampiro, de John William Polidori. Pero lamentablemente, cuando recién aparece publicado, no se le da la autoría a él, sino que la autoría se la atribuye Lord Byron. Aquel que lo humillaba a Polidori. Lord Byron le hizo bullying a él. Lo humillaba, lo trató muy mal. John William Polidori intentaba acercarse a Lord Byron porque lo admiraba como escritor, pero siempre fue rechazado, fue maltratado. Además, cuando sale la prepublicación del vampiro, la autoría primero se la atribuyeron a Lord Byron y no a Polidori. Y esto y otras cosas más le trajeron a él una pena enorme, una depresión enorme que lamentablemente lo lleva a quitarse la vida, al suicidio, lamentablemente. Pero nos dejó a muy corta edad, se fue, decidió irse de este mundo, pero nos deja como legado El vampiro, obra que aparece en 1819 y que es la precursora de todo lo que vino después en este género de terror. Luego, en el año 1872, aparece esta obra maravillosa, también de vampiro, 1872, Carmila, pero ahora una vampiresa. Esta es la primera vampiresa de la literatura, Carmila. Esta novela es corta también. Si el vampiro de Polidori tiene 60, 70 páginas, más no tiene, Carmila tiene como 120, 130 páginas. También te la puedes leer en un par de horas. La historia, la narración es maravillosa. Esta también, esta también.
no les voy a decir porque no les quiero spoilear nada para los que les gusta el género del vampirismo. En una de las dos novelas, el vampiro o la vampira, no sé, pierde. Y en una de las dos novelas, el vampiro o la vampira gana. ¿Cuál? No sé, hay que leerla. Pero esta es la primera novela de vampiresa que hay. Carmila. La historia es pero hermosa, léanla. Es más, el autor, Sheridan Le Fanu es el autor de Carmila, es para mí una obra de arte y es un escritor muy inteligente, porque estamos hablando de 1872 cuando se publica, pero estamos hablando de un siglo, el siglo XIX, de intolerancia, que en donde la religión era prácticamente daba las directrices. Sin embargo, Sheridan Le Fanu logra poner la temática del lesbianismo en esta hermosa novela. Carmila era una vampiresa, pero que a la vez, así como el vampiro de Polidori era un seductor de mujeres, a las que después, mejor no les cuento qué pasaba con las pobres que se enamoraban de él, Carmila era una mujer bellísima, muy similar a cómo describe Polidori al vampiro. Carmila era una mujer bellísima, bellísima, tan bella que las mujeres se sentían atraídas por ella. Y acá, entre Carmila y Laura, que es la coprotagonista, se genera una relación de atracción, primero como amistad, luego como persona y luego como mujer. Hay un lesbianismo sugerido, muy lindo, muy bello, muy bien tratado, de tal manera que es muy... genera mucho placer leer las escenas donde ellas dos conversan, porque no hay nada abierto, no hay nada así explícito, todo es sugerido, pero sugerido de tal manera que a mí al lector, a la lectora, le atrae tanto la historia y en qué va a terminar, cuándo se concreta, qué es lo que viene, que Sheridan Le Fanu fue muy inteligente cuando lo escribió, porque nadie se escandalizó. ¡Ay! Amor entre mujeres. Piensa en siglo XIX. No, al contrario, esta novela fue muy bien recepcionada. Probablemente los lectores y lectoras se daban cuenta, pero, como les digo, genera una forma de narración en donde se sugiere una relación de atracción entre mujeres, pero muy bien narrada, con belleza. Carmila, es muy buena la novela. Me dan ganas de contarle algunas cosas, pero no quiero spoilear. Menos quiero contarle el final, porque sería maldito si lo hiciera. Pero es muy buena. Y tiene un final maravilloso. Completamente inesperado. Completamente inesperado. Carmila, la primera vampiresa en la literatura. Y luego viene ya el que estaban pensando ustedes. Porque ese ya es el vampiro, ya no es como el título que le puso Polidori, el vampiro. Este que voy a hablar es el vampiro. Es el vampiro de los vampiros. Me refiero a, obviamente, Drácula, de Bram Stoker. Drácula, la novela de vampiros. Digamos, donde está concentrado el arquetipo del vampiro. Sin embargo, Bram Stoker le debe a ambos que le precedieron el haber formado, ¿cierto? A este ser. De hecho, cuando uno lee Drácula, se da cuenta que tiene mucho del vampiro en cómo es. Estamos hablando del gótico, ¿cierto? Castillos, sirvientes, prestancia, elegancia. Por lo tanto, hay mucho del vampiro.
Pero también en Drácula aparecen las vampiresas. Hay vampiresas también. Entonces ahí hay un guiño a Carmila también en Drácula. Eh, ¿De dónde sacó la idea de Drácula? Algunos dicen que el nombre por lo menos se lo pidió prestado a Vlad Tepes, que era persona de la nobleza de Rumania, ¿cierto? Y que le llamaban Tepes, que significa el empalador, porque empalaba a sus enemigos, y algunos han puesto un poco más de efectos especiales, donde los degollaba, juntaba la sangre y bebía sangre de ellos, untaba el pan en la sangre para comer. Y algunos cuentan eso también. Era un hombre muy cruel, conocido como uno de los hombres más crueles. Pero, ¿qué tiene que ver él? Es que él tenía el apellido Dracul, ¿ya? O Draculea, que significaría el hijo de el dragón, Drácula, el hijo del dragón. Y de ahí sacó la idea Bram Stoker para por lo menos el apellido Drácula, el conde Drácula. Por lo tanto, en la literatura, estos tres, hay otros cuentos, hay otras novelas y relatos, narraciones de vampiros también, ¿ya? Hay una por ahí de 1945, no recuerdo ahora el nombre de la novela, yo no la tengo. También hay otros, pero los icónicos son estos tres. El vampiro de John Polidori, que para mí es el que le da pie a todo lo que viene. La hermosa vampiresa Carmila de Sheridan Le Fanu, y la obra maestra de Bram Stoker, Drácula, en donde ya aquí se corona, ¿cierto?, la literatura con el arquetipo del vampiro, del no muerto, ¿cierto? El Nosferatu, que hicieron una película, ¿cierto? Tuvieron que ponerle Nosferatu porque no le dieron la licencia para poder ponerle Drácula. Sin embargo, estos autores, como muchos autores clásicos, no vieron el éxito de su Polidori. Se quitó la vida, no vio lo que pasó después. Sheridan Le Fanu tampoco disfrutó mucho del éxito, y Bram Stoker tampoco. Piensen que 1819, 1872, y Drácula fue escrito en 1897, a finales ya del siglo XIX. ¿Y cómo no tuvieron el éxito así popular? Entonces, ¿cómo llegaron a nuestra mano y tienen la popularidad que tienen? Gracias al teatro y al cine, que resucitó estas obras, las sacó del olvido y las puso en la escena del teatro, y luego en los films, en donde aparecen nuevamente estos seres y vuelven a resurgir. Drácula, y también el caso de Frankenstein, que se llevó al cine. Incluso no quiero seguir mencionando porque me voy a ir para el cine ahora. Pero Drácula fue rescatado por el cine, lo resucitó, y fue el cine el que lo llevó a la popularidad ya mundial, porque aparece el arquetipo este maravilloso que a todos nos encantan, los vampiros y las vampiresas. Nos gustan, no sé por qué, pero nos atraen los monstruos, estos seres que nos aparecen en nuestras pesadillas, en las sombras de la noche, en la esquina de nuestra habitación. ¿Por qué nos gustan? No sé, pero estos arquetipos preternaturales, mezcla de un ser sobrenatural y un ser natural, un hombre vampiro, un hombre murciélago, un hombre lobo, lo que tú quieras, están en nuestro inconsciente colectivo como arquetipos, y están en todos los pueblos del mundo. Todos hablan y tienen sus propios vampiros. Nosotros, obviamente, quisimos invitar a los tres que generaron y dieron las bases al género del vampirismo en literatura. Por lo tanto, nuestro invitado John Polidori con El vampiro, 1819, Sheridan Le Fanu, Carmila, 1872, y el gran Drácula de Bram Stoker, 1897, fueron nuestros tres invitados
para esta ocasión en Todo están los libros. Porque los vampiros, la sangre y el crepúsculo con su neblina también están en los libros. Porque todo está en los libros. Todo está en los libros.